Vamos a poner entonces aquí una función base. Y nuestra función base será f de x igual a la raíz de x. Y nuestra función objetivo será la función g de x igual a 3 raíz cuadrada de 2 menos 5x, 2 menos 5x más 4. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Ustedes me van diciendo. Primer paso, ¿qué hago? La idea es ir de esta función f de x a la función g de x usando transformaciones de funciones. Sumarle 4, ¿no? Pero díganme eso, o sea, sumarle 4 no sé qué es eso. Yo solamente entiendo por desplazamientos verticales y horizontales, hacia arriba, hacia abajo, a derecha e izquierda, por compresiones y estiramientos verticales y horizontales y reflexiones con respecto a los ejes. El 3 sería un estiramiento. Entonces, dícteme la instrucción. ¿Estiramiento qué? Yo no puedo simplemente decir estiramiento, porque es un estiramiento ¿qué? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Positivo, ¿no? ¿Será estiramiento horizontal? Estiramiento vertical, positivo. No tengo que decir que es positivo. Estiramiento Presión vertical en factor 3. El estiramiento vertical en factor 3 hace que la nueva función, voy a llamarla f1 de x, sea 3 veces la función anterior. ¿Sí? Es decir, en este caso, esto es 3 raíz de x. Por ahora vamos así. Ahora, ¿qué hacemos? 4 unidades hacia arriba. Desplazamiento vertical hacia arriba, 4 unidades. 4 unidades. Entonces, la función f2, ¿qué hace? A la anterior, es decir, a f1 de x, le suma 4. ¿Sí? Desplaza 4 unidades hacia arriba. Por lo tanto, acá llevaríamos 3 raíz de x más 4. Vale, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como tercer paso? ¿Qué dirían ustedes? Desplazamiento Un estiramiento horizontal horizontal, sí, de 2. de 5. Un estiramiento. A ver. Horizontal en factor 5. Sí, señor. Pero esto sería, así como está, si ustedes repasan la tabla, si yo escribo estiramiento, entonces lo que tendría que hacer es lo siguiente. F3 de X sería, como es un estiramiento, es F2 y acá internamente tengo 1/5 de X. Eso sería un estiramiento
en factor 5 horizontal. Entonces sería vertical. No, no sería vertical. Lo que sería es una compresión. Si ustedes repasan la tablita que construimos la última clase, hicimos lo siguiente. Hicimos la tablita de esta forma. Cuando C era mayor que 1, ¿sí? Y teníamos C, f de x, esto es estiramiento vertical en factor C. Y si era f de cx, cuando es mayor que 1, esto es una compresión horizontal en factor C. Si quieren revisen la tabla que hicimos, debe decir así. ¿Cierto? Entonces acá esto debe ser una compresión horizontal en factor 5 para que quede acá F2 evaluada en 5X. Profe, ¿Sí? si fuera positivo el 5, El 5 es positivo. ¿Cómo quedaría entonces esto? Mucha atención a la función anterior. A la función anterior la voy a evaluar en 5X, es decir, esto es 3 raíz de 5X más 4. Más 4. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos ahí. Comparen con la función objetivo. ¿Qué hacemos ahora? Desplazamiento horizontal, 2 unidades. A ver, voy a escribir eso. Desplazamiento Hacia horizontal. hacia la derecha, ¿no? A ver, cuarto. Desplazamiento horizontal A la a derecha, derecha. 2 unidades. Vamos a ver qué es hacer ese desplazamiento a la derecha 2 unidades. La función f4 de x será la función anterior, f3, evaluada en x menos 2. Sí, eso es desplazar 2 unidades a derecha. Evaluada en x menos 2. Entonces, a ver, aquí cómo está esto. Tengo 3 raíz de 5 y donde está x, entonces evalúo por x menos 2. Y vamos a hacer la cuenta a ver cuánto da esto. Acá tenemos 3 raíz de 5x menos 10 más 4. ¿Era eso lo que quería obtener? No, señor. No, ¿cierto? De alguna manera quiero obtener allí un 2. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí hay un desplazamiento, sí, pero las unidades no son correctas y la dirección tampoco. Si hacemos esto a izquierda, si hacemos esto a izquierda, voy a cambiarle acá esto, entonces mucha atención. Acá es muy importante poder describir bien la dirección también. Si hacemos esto a izquierda, ya no sería aquí menos 2, sino sería más 2, ¿verdad? Y por ejemplo, acá sería más 2 y acá sería más 10. De alguna manera, el signo ya lo tenemos, pero ¿qué pasa? Que no quiero que sea 10, quiero que sea 2. Si ustedes observan, este 2 está multiplicando este 5. Entonces la pregunta que deben hacerse es, ¿qué número multiplicado por 5 da 2? 2.5. 5 por 1 menos 3. 2 quintos. 2 quintos, ¿cierto? Entonces esto es
acá 2/5 unidades. 2/5 unidades. Y ahora sí, si esto es 2/5 unidades, voy a cambiar este 2 acá y ver en qué cambia. Si cambio esto por 2/5, 2/5, entonces acá quedará evaluado en x más 2/5. Y aquí esto, ¿quién será? 5 por 2/5 es 2. Entonces ahora sí tengo un 2. Y ya casi está, ¿no? Ya casi está. ¿Qué es lo único que falta? Dejarla con el eje X. El signo menos. No, el signo del 2. Reflejarla con respecto a quién. ¿Alguien dijo por ahí algo? Al eje X, profe. No, con respecto al eje X no. Hay que reflejarla con respecto al eje Y. A ver, Determina eso, profe. porque, a ver, si ustedes miran la tablita de la parte de reflexiones, si usted tiene y igual a f de x como función base, entonces tiene primero y igual a menos f de x y este menos multiplica toda la función, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es una reflexión con respecto al eje x. Es una reflexión con respecto al eje x. Y segundo, y igual a f de menos x. Voy a evaluar la función en menos x. Esto es una reflexión con respecto al eje y. En este caso yo no necesito multiplicar toda la función por menos 1. Lo que necesito multiplicar por menos 1 o evaluar es en menos x, tal como llevo la función. Entonces, vamos a hacer esa instrucción. Quinto, esto sería una reflexión con respecto al eje Y. Una reflexión con respecto al eje Y. Y al hacer esa reflexión con respecto al eje Y, entonces la instrucción sería la siguiente. F sub 5 de x será ¿quién? Va a ser f sub 4 evaluada en menos x. Es decir, f sub 4 es esta que tenemos aquí, por lo tanto esto será 3 raíz de 5 evaluado en menos x, evaluado en menos x, más 2, todo esto más 4. Al hacer las cuentas, encontramos que esto es 3 raíz de menos 5x más 2 más 4. Y acá puedo reescribir esto. Esta suma es conmutativa, puedo reescribir esto, más 4, y es precisamente nuestra función objetivo g de x. Es decir, que esta secuencia de pasos nos llevaron de la función base a la función objetivo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, muchachos, las instrucciones tienen que ser muy específicas. Yo no puedo simplemente decir, eso es un estiramiento, porque un estiramiento con respecto a qué, en qué factor qué. Entonces, decir es un estiramiento simplemente no dice nada. Decir es un desplazamiento tampoco dice nada. Entonces la instrucción tiene que ser muy específica con respecto a la transformación. Estiramiento en qué dirección, vertical o horizontal. Y luego, ¿en qué factor? Si es un estiramiento o compresión. Cuando yo menciono una compresión, importante, tanto si es en horizontal o en vertical, y el factor en el cual se está estirando o comprimiendo. Si es un desplazamiento,
Entonces, también debo decir si es vertical o horizontal. Primero, vertical o horizontal. Luego, la dirección. Arriba, abajo, izquierda o derecha en caso de los horizontales. Y finalmente, las unidades. Finalmente, las unidades. Y bueno, las reflexiones hay que decir con respecto a qué eje se está haciendo la reflexión. Bien. Como pueden ver, muchachos, no es simplemente como aparece aquí. Y la forma en la que uno puede ir regulando todo el proceso es ir haciendo el paso a paso. Acá, por ejemplo, cuando pusimos desplazamiento a derecha 2 unidades, hicimos la cuenta y no daba lo que queríamos, ¿no? Daba un -10. No era lo que queríamos. Entonces ahí nos damos cuenta que, bueno, hay que cambiar tal vez la dirección, también habrá que cambiar las unidades y hasta que se consiga el resultado que queríamos. En la práctica, después ustedes van a poder hacer la descripción de una manera mucho más fluida en la medida que hagan más ejercicios de estos. Bien. ¿Hacemos otro de estos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, quiero que vamos a hacer el siguiente. Nuevamente les voy a poner aquí una función base. Una función base. La función base va a ser la siguiente. Vamos a poner y igual a x al cubo. Y nuestra función objetivo, voy a desplazar esto aquí abajo. Nuestra función objetivo será la siguiente. Y igual. Mucha atención que en algunas oportunidades puede ser que esa función objetivo no esté escrito de una manera del todo natural. A ver, les voy a poner un ejemplo, pero no es el que vamos a trabajar. Digamos, puede ser que se nos dé la siguiente función. No sé, x al cubo, por escribir algo sencillo, menos 3x más menos 3x al cuadrado más 3x menos 1. Por ejemplo, así. Lo primero que debería hacer sería factorizarla, porque para poder trabajarla como transformaciones de funciones, yo necesito que esto se pueda escribir de la forma a por, bueno, vamos a escribirlo así, bx más c al cubo más d. ¿Sí? Necesito que se pueda escribir de esta manera. Es decir, esta expresión se podría tener de esta forma y tendríamos que llevarla primero a esta que está aquí. ¿Bien? A ver, les explico por qué. A ver, voy a poner acá una ligeramente diferente. Voy a escribir esto aquí más x, así, simplemente así. Si uno tuviera que hacer una descripción de esto, yo no puedo decir, y ojo, no puedo decir que esto tiene un desplazamiento vertical hacia arriba x unidades. No, eso sería incorrecto. Porque lo que yo puedo sumar o lo que puedo alterar en las funciones son constantes. Si ustedes observan, acá en esta parte, las unidades son constantes, nunca variables. Nunca son variables. Yo no voy a decir que voy a multiplicar por un factor X. No, eso no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Si por ejemplo tengo esta función base y tengo que poner la función objetivo x a la 4 más x, no puedo hacerlo. No puedo ir de x al cubo y llegar a x a la 4. Eso es imposible con transformación de funciones. Imposible.
Pero, por ejemplo, x al cubo más x sí se puede trabajar. Sí se puede trabajar. Pero ahí hay que tener en cuenta que hay que hacer precisamente unas cuentas para poder conseguir una forma como la que teníamos, ¿sí? Y eso es complicado cuando tenemos una función cúbica. Porque, por ejemplo, en una función cuadrada, una función de grado 2, una cuadrática, nosotros tenemos muy bien estudiado cómo completar un trinomio, ¿sí? Cómo completar un trinomio cuadrado perfecto. Pero en los cubos tal vez no es tan común para nosotros. Entonces ahí se complica un poco más. Entonces, bueno, vamos a dar una presentación en términos de esta escritura. Veamos a ver, entonces aquí voy a ponerle menos 2 x más 5 al cubo menos 7. Así. Esta es la función que vamos a tener. Entonces, quiero que describan el paso a paso junto con las unidades de una manera bien específica, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Quiero que lo escriban paso a paso. Y bueno, ya les pregunto a ver qué escribieron y vamos mirando y corrigiendo si es necesario corregir algo. ¿Bien? Buenas. ¿Se está yendo? Ya que ya se fue.
muchachos. Listo, profe. Primer paso, ¿qué hicieron? Desplazamiento horizontal a la izquierda de 5 unidades. Claro, sí, ok. Desplazamiento horizontal a la izquierda. 5 unidades. Vale, segundo, ¿qué hicieron? Un desplazamiento horizontal vertical hacia Vertical arriba en hacia 7 abajo. unidades. Yo puse hacia abajo 7 unidades. Hacia abajo, profe. sí. Hacia abajo 7 Hacia abajo. Desplazamiento vertical. Hacia A abajo ver, 7 así, unidades. abajo. 7 unidades. Listo, siguiente. Estiramiento vertical, factor 2. Factor 2, ¿no? Entonces, estiramiento vertical en factor 2. Y cuarto, Flexión con el eje X. Y es con el eje X, ¿no? reflexión con respecto al eje X. Bueno, voy a ejecutar esas instrucciones paso a paso, a ver qué obtenemos, ¿vale? Voy a hacerlo por acá, por este lado. Entonces tenemos función base es la función f de x igual a x al cubo. Tenemos desplazamiento horizontal a la izquierda 5 unidades. Entonces la primera f1 de x es a f de x la vamos a evaluar en x más 5. Es decir, obtendríamos x más 5 al cubo. Tenemos ahora un desplazamiento vertical hacia abajo 7 unidades. f2 de x sería f1 de x menos 7. Es decir, esto es x más 5 al cubo menos 7. El tercero sería un estiramiento vertical en factor 2. F3 sería 2 veces F2 de X. 2 veces F2 de X. Y este, ¿cómo quedaría? Entonces, mucha atención a cómo estamos describiendo esto por lo siguiente. Aquí sería 2 veces la función F2, que es x más 5 al cubo menos 7. Es decir, el resultado aquí sería 2x más 5 al cubo menos 14. Y la última, F4, que sería hacer una reflexión con respecto al eje X, sería menos F3, ¿cierto? Todo F3 multiplicado por un menos 1. Esto sería menos 2x más 5 al cubo más 14. Eso fue lo que me dio ejecutando las instrucciones que me dieron. El primero que se ponía era el de factor 2, ¿verdad, profesor? El primer paso, Sí, o sea, para poder cuando comenzamos a armar la función objetivo, primero se pone estiramiento vertical en el factor menos 2, o me equivoco. los factores siempre son positivos, ¿no? Sí, en factor 2. Bueno, acá hay un Si lo detalle. hiciéramos Sí, primero, estoy enredada. no hubiera afectado ahí, ¿no? Si hubiésemos hecho primero el estiramiento y luego el desplazamiento vertical, no hubiese quedado incorrecto. Es decir, si hubiésemos intercambiado estos dos pasos, el 2 y el 3, ojo que solamente con cambiar el orden, entonces acá también vemos que el orden en el que ejecuto los pasos afecta. Sería la jerarquía del orden, profe. Primero los estiramientos. Puede ser, bueno, no es que no lo pueda hacer así como está,
Lo que pasa es que así como está, las unidades deben ser diferentes. Las unidades deben ser diferentes. Si yo, por ejemplo, intercambiara estos dos, entonces primero haría el estiramiento. A ver, si intercambiara estos dos, tengo desplazamiento 5 unidades a izquierda, queda x más 5 al cubo. Si ahora hago un estiramiento primero en factor 2, queda esto multiplicado por 2. Si luego hago un desplazamiento hacia abajo 7 unidades, queda menos 7. Y si luego a todo esto le hago una reflexión respecto al eje X, ojo, queda con menos y aquí queda un más. Es decir, todavía no tengo lo que Tendría- quiero, ¿no? Sería cambiar ese abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, que de hecho, así como tienen ustedes Pues como escritas lo, las unidades, deberían hacerlo, por ejemplo, en este orden. El segundo paso, que sea el estiramiento vertical. El tercero, que sea la reflexión. Y el cuarto y último, que sea el desplazamiento. Observen. Vamos a... profe, pero por ejemplo, yo que sí coloqué hacia arriba las 7 unidades, sí tengo que dejarlo así como lo tenía primero, ¿no? Como les dije, el orden es importante, pero depende de las unidades, ¿cierto? Entonces, si Por usted eso. le puso que se desplazaba 5 unidades hacia No, arriba, 7 unidades hacia arriba. esos 7 unidades hacia arriba, entonces esas 7 unidades hacia arriba tiene que ir antes de la reflexión. Sí, correcto. Eso. O sea, esto no es no hay una única forma de hacerlo, ya estamos viendo. ¿Sí? Si por ejemplo yo cambio las unidades, acá como dice el compañero, él no puso las 7 unidades de desplazamiento hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces en ese caso, al hacer la reflexión, le va a quedar el menos 7. Pero si nosotros queremos hacerlo con estos que están acá, tengo que ejecutar primero el desplazamiento a izquierda 5 unidades, aquí está. Segundo, estiramiento en factor 2. Tengo acá entonces un 2. Voy a escribir esto con el blanco. Tengo aquí un 2. Tercero, una reflexión con respecto al eje X. Multiplico todo por menos 1. Y finalmente un desplazamiento hacia abajo, 7 unidades. Ahí estaría. ¿Sí? Ahí estaría. O Si sea que yo, en este orden el desplazamiento sería el último, profe, disculpe. sí, señor. Así como puse los números, el desplazamiento vertical hacia abajo sería el último ojo, con estas Ah, unidades, ¿no? Con estas vamos a darle unidades prioridad a y los con estas estiramientos. instrucciones. Con estas unidades y con estas instrucciones sería en este orden para conseguir la función. Si yo lo hago estrictamente como lo habían descrito anteriormente, también puedo hacerlo, pero miren cómo. Antes ustedes habían dicho, bueno, el desplazamiento horizontal a la izquierda 5 unidades, ahí está. Si yo acá le pongo un desplazamiento hacia abajo 7 unidades, luego este menos, cuando haga la reflexión, va a quedar más. Entonces no puede ser hacia abajo. Tiene que ser como, acá tiene que cambiar. Tiene que ser hacia arriba, pero no 7 unidades, 7 medios. ¿Por qué 7 medios? Cuando multiplique todo por 2, que es el estiramiento de factor 2, este 7 medios ahora se va a convertir en ¿qué? En un más 7. ¿Sí? Y cuando haga la reflexión con respecto al eje X, este más 7 se convierte en un menos 7. Es decir, también puedo conseguirlo, pero ojo, las unidades son diferentes. Si yo sigo tal cual está este orden, así está escrito, primero hago el desplazamiento hacia izquierda 5 unidades. Bien. Luego hago un desplazamiento hacia abajo, no. Acá sería como arriba. Y no sería 7 medios, perdón, no sería 7, sería 7 medios. Para luego sí hacer un estiramiento vertical en factor 2 y luego sí hacer una reflexión con respecto al eje X. No, Bien. pero sería más sencillo tener en cuenta como un orden jerárquico de las, Lo que pasa es para no que complicarse. lo que dice, no existe tal orden jerárquico. No existe como tal una jerarquía. No tengo que hacer algo primero que otra cosa.
O sea, yo puedo hacer primero los desplazamientos y luego los estiramientos. Sí, por ejemplo, aquí hice primero el desplazamiento y luego el estiramiento y pude conseguir el resultado. Entonces, no existe un orden de jerarquía en el que diga, tiene que hacer primero esto y luego lo otro. No, eso no existe, porque usted puede hacerlo en cualquier orden. Solamente que al hacerlo en cualquier orden hay que tener en cuenta las unidades. Por eso yo les recomiendo a medida que vamos haciendo las transformaciones, ir ejecutándolas para ver que vamos obteniendo el resultado que queremos. El ejercicio que hicimos anteriormente, precisamente acá tuvimos que cambiar algo, ¿cierto? Tuvimos que cambiar esto, la parte del desplazamiento a izquierda y que fuera 2/5 de unidades, ¿sí? Si yo lo hubiese hecho en otro orden, otras serían las unidades. Entonces no hay un orden en el que deba hacerse esto. No hay un orden. El orden puede ser cualquiera. Es decir, me refiero a que no se necesita primero hacer los estiramientos y compresiones y luego sí los desplazamientos. No. Yo puedo hacer desplazamientos, estiramientos, uno en orden en el que yo quiera, es decir, cualquiera de ellos primero, pero lo que siempre debo tener en cuenta es cómo las unidades deben ir para obtener el resultado. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, llegáramos a esa conclusión, bueno, al que anteriormente habíamos hecho, entonces se podría hacer como un ensayo o error, o sea, volver a las instrucciones, seguirlas organizando o trabajándolas para poder llegar a lo que queremos. Hay que modificarlas. Hay que modificarlas y hay que ver estratégicamente qué modificarlas. Como ven, por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos aquí a la izquierda la descripción que ustedes me habían dado, no nos dio lo que queríamos, ¿verdad? Pero también les mostré que puedo cambiar simplemente algunos detalles. ¿Qué detalles cambié? Simplemente esto, que el desplazamiento no era hacia abajo, sino era hacia arriba, y en lugar de 7 unidades fueron 7 medios. Y con eso lo puse a prueba y me dio el resultado. Es decir, no quiere decir que la descripción, como no tuve el resultado, no quiere decir que toda la descripción sea inútil y que toda esté mal. Lo que quiere decir es que debo hacer ajustes. Hay otro tipo de ajustes. Por ejemplo, acá otro ajuste que hicimos que funcionó fue cambiar el orden en el que hice las operaciones. Y cambiando el orden de las operaciones, manteniendo las mismas unidades, también obtuve el resultado. Entonces, cuando no tengan ustedes el resultado de la función objetivo, lo que deben ver es qué tipo de ajustes deben hacer, ¿sí? Lo más usual es que hagan esto que hicimos aquí, o un cambio de orden, ¿sí? Que hagan un cambio en el orden en el que hacen los pasos, en el que ejecutan los pasos, o que identifiquen cuáles son las unidades que están fallando. Por ejemplo, acá estaba fallando este que daba un más 14. Entonces, si quería un menos, acá tiene que ser un más. Y si quería un 7 en vez de 14, entonces acá las unidades deben cambiar. Esos son los dos tipos de modificaciones que se pueden hacer a una descripción de transformaciones. Uno es cambiar el orden y ver si ese cambio de orden ayuda a que consiga el resultado, o cambiar las unidades y algo en la descripción, ¿sí? Pero yo no les recomiendo que borren todo y vuelvan a empezar porque realmente pierden la referencia a lo que ya habían hecho. Si yo borro todo esto y vuelvo a empezar y vuelvo y me equivoco, entonces no estoy trabajando sobre mi error, no estoy aprendiendo de mi error, sino que estoy volviendo a hacer lo mismo. Entonces acá es mucho más inteligente ir analizando qué es lo que está fallando, porque claro, cuando yo veo el resultado no está fallando todo, ¿cierto? No es que esté fallando todo. Hay algo que está fallando. Entonces eso que está fallando lo puedo identificar en uno o algunos de los pasos. Y ahí puedo hacer la modificación que necesito. ¿Bien?
¿Listo? una pregunta. Sí, señor. Esto, digamos, ahí para también se podía hacer una compresión horizontal. No, compresión horizontal sí no hay. Porque la O sea, compresión horizontal sería un factor que está multiplicando directamente a X. o sea, solo multiplicaría el X más no al 5. Ajá. O sea, Listo, acá una gracias. compresión, si tuviera esto una compresión, es decir, acá tendría algo del estilo una constante por X, más otra cosa. Si tiene Ok, algo de este ok. estilo, si tiene o un estiramiento o una compresión. Si es este A que está multiplicando internamente a X es mayor que 1, esto es una compresión. Y si es menor que 1, eso es un estiramiento horizontal. Listo. ¿Bien? En ese caso, si vamos En ese caso, ¿qué? Perdón. digamos el 2 fuera menor que 1, sería una compresión. Si estuviera entre 0 y 1, sería un estiramiento. O sea, digamos ahí se podría así, pero entonces tocaría cambiar el 5 por un 10, el Que no horizontal. entiendo, profe. Dice que si es mayor que 1, Si es mayor que 1, es una compresión. pero en el caso que esté fuera de la función, en este caso, ¿no? En el caso que, ¿qué? Acá es un estiramiento, es mayor que 1. Pero porque es vertical. Ok. Por eso le digo, si lo que está multiplicando acá internamente, directamente a la X, este valor de A es mayor que 1, eso es una compresión horizontal. Vertical solo existe estiramiento. ¿No? También existe compresión. ¿Cuál Tiene sería que el caso de revisar la la compresión? tabla. Tiene que revisar la tabla que hicimos. A ver, vamos a mirar aquí la tablita esta rápidamente. Aquí está. Acá está. Observe, si C, nosotros la tablita en clase la separamos en dos partes. Cuando C era mayor que 1, entonces, si C es mayor que 1, acá tenemos C mayor que 1 y aquí C mayor que 1. Entonces, si está multiplicando en el exterior, es un estiramiento vertical. Si está multiplicando en el interior, es una compresión horizontal. Y la otra parte de la tabla, o bueno, la segunda condición, es cuando C está entre 0 y 1, ¿cierto? Cuando C está entre 0 y 1. Si está multiplicando externamente, acá tenemos CF de X, ¿esto qué es? Una compresión vertical. Es decir, si en este caso nosotros hubiésemos tenido un quinto, no sé, vamos a ponerle acá de 3x menos 1 al cubo más 2. Si tuviéramos esta función a partir de la función x al cubo, ¿esto qué es? Esto es una compresión vertical. ¿En qué factor? ¿En qué factor? Quinto. No, en factor 5. Precisamente el factor acá se menciona como 1 sobre c, pero si c vale un quinto, ¿cuánto es 1 sobre c? 1 sobre c es 5. Los factores siempre se mencionan como cantidades mayores que 1, ¿sí? Siempre se menciona como cantidades mayores que 1. Entonces el factor de compresión es un quinto. Perdón, el factor de compresión es 5. ¿Qué quiere decir eso? Que la compresión, todo se reduce a un quinto, pero el factor como tal se menciona como 5, factor 5. El hecho de decir que es de compresión ya está dando la idea de qué es lo que está ocurriendo. El factor 5 dice cuántas veces se está comprimiendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces se está comprimiendo? Y lo mismo, si ahora acá tenemos que ese C está multiplicando, pero internamente, ¿qué es esto? Es un estiramiento horizontal. ¿En qué factor?
también 1 sobre C. 1 sobre C cuando C está entre 0 y 1. ¿Bien? Gracias, profe. Bueno, pueden hacer ahí en GeoGebra. Pueden hacer ahí en GeoGebra unas gráficas para que puedan consolidar esto un poco mejor si quieren. Yo, por ejemplo, a ver, aquí tengo una gráfica. Acá tengo dos funciones. Tengo de una vez los 4 deslizadores, que son de compresiones y desplazamientos. Y acá algo importante es que podemos ver la función. Acá tengo dos funciones, una función base que es la función seno de x y la función modificada que en este momento, si ustedes ven, acá tiene un 1 y acá tiene un 1 también. Es decir, esta función también es por ahora seno de x. Entonces vamos a ver, por ejemplo, yo quiero hacer una compresión en vertical. Entonces voy a tomar un valor de c que es menor que 1. Observen acá el valor de C está siendo 0.4. Y si ustedes miran la función, la ecuación de la función, esto es 0.4 seno de x. Es decir, lo que está multiplicando está entre 0 y 1. Y podemos ver en la gráfica roja. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? A ver, vamos a poner esto en 0.5. ¿Qué le pasó a la gráfica azul, que es la gráfica de referencia? Se comprimió, ¿cierto? Ahí lo podemos ver. Se comprimió. Entonces, cuando el valor de C, que está multiplicando externamente, es menor que 1 entre 0 y 1, eso es una compresión vertical. Voy a volver otra vez a la posición natural, que es 1. Ahora, ¿qué pasa si muevo también este deslizador que es de compresión estiramiento horizontal? Voy a moverlo a una posición también en la que sea menor que 1. Observen, menor que 1. Voy a ponerle también acá 0.5. ¿Y qué podemos ver allí? ¿Qué pasó horizontalmente? Se hizo un estiramiento, ¿verdad? Y acá podemos ver si de pronto ahí tenemos esa duda, podríamos mirar algunos puntos, más o menos, algunos puntos de manera aproximada. Aquí podemos ver que, no sé, como en 1.50 y algo, la imagen es 1, que es precisamente pi medios. Y podemos ver que donde acá la imagen es 1, por acá en 3 punto algo. Es decir, exactamente el doble, horizontalmente hablando, ¿cierto? Antes acá esto estaba en 3 punto algo, en 3 punto, bueno, de hecho debe ser en 3.1416, que es en pi. Y ahora, ¿dónde está ese punto de corte? Estará por acá en 6.28. Si ven, acá está 6, acá está 6.5, está un poco por la mitad, está como en 6.25, podríamos estimar, pero esto es 2pi. Entonces, estos puntos están ampliando, la primera componente se está multiplicando por 2. Podemos ver que esto es un estiramiento en horizontal. ¿Y esto cuándo ocurre? Miren la función. La función es seno de 1/2 de x. Tengo que la constante está multiplicando internamente y está entre 0 y 1. Entonces, ¿eso qué hace? Un estiramiento horizontal. Hace un estiramiento horizontal. Bien. Voy a volver este deslizador a posición natural. Aquí a posición 1 nuevamente. Y ahora, siguiendo con la exploración de estos deslizadores de estiramiento y compresión. ¿Qué pasa cuando el anterior deslizador ahora lo hago que sea mayor que 1? Por ejemplo, voy a ponerlo que valga 3. ¿Qué le pasó a la figura? Estira. Se estiró. Recuerden que la base es la azul, ¿no? La azul nunca se va a mover. La roja es un estiramiento del azul, ¿cierto? Un estiramiento vertical. Y si ustedes ven la parte algebraica, acá que estamos teniendo f de x igual a 3
seno de x. Es decir, estoy multiplicando ahora por una cantidad que es mayor que 1, ¿cierto? Esta cantidad es mayor que 1 y entonces tenemos un estiramiento en vertical. Es decir, si lo que está multiplicando acá por fuera de toda la función es mayor que 1, es un estiramiento. Si está entre 0 y 1 es una compresión. Es una compresión. Volvemos este deslizador aquí. Y ahora vamos otra vez al deslizador de los estiramientos y compresiones horizontales. Ya vimos que si es menor que 1, ¿qué hace? Un estiramiento, ¿cierto? Y si es mayor que 1, miren qué pasa cuando lo estoy moviendo. ¿Qué ven ustedes ahí en que va haciendo la función? ¿Qué va haciendo la función? Se está comprimiendo, ¿cierto? Se está comprimiendo, cada vez vemos que eso cada vez está más junto, se está comprimiendo horizontalmente. Acá tenemos, por ejemplo, detuve el deslizador en el valor 4. Aquí precisamente tenemos f de x igual a seno de 4x. Observen, este que está aquí como es mayor que 1, ¿qué indica? Indica una compresión horizontal. Si esto es menor que 1 es un estiramiento horizontal. Hay que ver muy bien dónde está multiplicando este elemento, ¿no? Como vemos, muchachos, acá funciona al revés en términos de lo que ocurre horizontalmente y verticalmente con respecto a ¿qué? A los estiramientos, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Que si es mayor que 1 en el vertical, es estiramiento. Pero si es mayor que 1 en el horizontal, es compresión. Es lo contrario. Y si es entre 0 y 1 en el vertical, es compresión. Pero si es entre 0 y 1 en el horizontal, es un estiramiento. ¿Sí ven? Es lo contrario. Es lo contrario. ¿Qué pasa ahora con los deslizamientos? Acá tengo los deslizadores, estos en 0. Si ahora tomo a la derecha, aquí una cantidad positiva. Acá, bueno, cuando uno hace un desplazamiento de este estilo, tal vez no lo identifica muy bien, ¿no? Por ejemplo, si yo detuviera la gráfica aquí, ¿qué podría decir? Bueno, esta gráfica azul se movió a la derecha, o se movió a la izquierda, o simplemente se reflejó con respecto al eje X, ¿cierto? Es decir, si solamente les doy la parte gráfica y le digo, de la azul obtuve la roja, ¿qué hice? No sé, la desplazó a la izquierda una cantidad o a la derecha la misma cantidad. Precisamente eso ocurre acá en esta función que es una función periódica. Esta distancia de acá hasta acá es la misma distancia de acá hasta acá. Es decir, que esto se puede entender como un desplazamiento tanto a derecha como a izquierda en esta posición. Pero también se puede entender como ¿qué? Como una reflexión, como reflejar esta gráfica. Entonces, aquí como tal no puedo decir mucho. Pero si yo conozco la gráfica, perdón, la parte algebraica, entonces voy a volver esto al 0. Y ahora quiero desplazar esto positivamente, lentamente, y ustedes me dicen qué está ocurriendo con la gráfica. ¿A dónde se está moviendo? A la izquierda. A izquierda, ¿cierto? Ahí puedo observar que se está moviendo a izquierda. Y si ustedes observan, muchachos, acá la gráfica en este momento es seno de x más 2.6. Es decir, acá tenemos la función seno de x más 2.6. Esta cantidad las estoy sumando algo positivo. Esto hace que se mueva a izquierda como ya lo sabíamos. Ahora, si este mismo deslizador lo vuelvo al 0 y empiezo lentamente a moverlo en la parte negativa, ¿qué hace la gráfica? ¿Hacia dónde se mueve? Hacia la derecha, ¿no, profe? Hacia la derecha, sí, señor. Y por ejemplo aquí que tenemos la gráfica seno de x menos 3, esto se movió 3 unidades hacia la derecha. Bien. Lo mismo puedo hacer para los deslizadores, entonces en vertical. Acá vemos, este es un poco más natural.
Si aumento esto una cantidad positiva, la gráfica se desplaza completamente hacia arriba. Volvemos aquí al 0. Y si aumento una cantidad negativa, bueno, le sumo esta cantidad negativa, ¿qué pasa? Que la gráfica se desplaza hacia abajo, ¿cierto? Verticalmente hacia abajo. Y con eso tendríamos prácticamente lo que serían todo lo del tema de estiramientos y compresiones, ¿sí? Estiramientos y compresiones. Yo les aconsejo, si de pronto aún les genera algo de duda esto, si esto le genera algo de duda, que hagan una grafiquita en GeoGebra y puedan seguir haciéndoles modificaciones, puedan cacharrearla y mirar, ¿no? Profe, qué pena, esto puede decir cómo se hacen los deslizadores. A ver, podemos hacer dos cosas. Bueno, yo les dije que para que pusieran los deslizadores, acá en la barra de entrada, escribieran algo como lo siguiente. Pongan ustedes la función que quieren. A ver, yo acá puse la función seno de x. ¿Cómo escribí yo esto? Yo escribí esto como a, aquí con un asterisco para multiplicar, seno de b asterisco x más c y todo esto más d. ¿Bien? A ver, por ejemplo, vamos a crear aquí Profe, una qué pena, con... es que se lo escucha como con interferencia. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, señor. A ver, de esta manera podemos construir nosotros la función. Y, a ver, esto lo hicimos en la clase pasada, pero vamos a hacerlo. Tengo yo, por ejemplo, voy a construirla con la de coseno. ¿Bien? La de coseno. Entonces, ¿cómo escribo? Miren en la parte de abajo. Tengo a, pongo un asterisco, pongo coseno, abro paréntesis, cierro paréntesis, pongo un b asterisco x más c y afuera todo esto más d. ¿Sí? Cuando yo le doy Enter, él me va a preguntar si quiero crear deslizadores. Directamente él me dice, quiere crear deslizadores y le damos ahí que cree deslizadores. Y él ahí los creó. Miren, ahí salieron automáticamente. Voy a borrar estos, bueno, a esconder esos que estaban allí. Observe, él automáticamente creó estos deslizadores. Y acá ya los puedo empezar yo a modificar. ¿Sí? Estos deslizadores acá se llaman A, B, C y D. Pero yo les puedo cambiar este nombre. Ahora voy a poner, por ejemplo, los deslizadores para que estén en posición natural. Los deslizadores de desplazamiento tienen que estar en 0 para tener precisamente la función original. Y los de compresiones, esta parte tiene que estar en 1. Ahí tengo la función coseno. ¿Cómo puedo editar yo estos deslizadores? Le doy clic derecho sobre el deslizador y voy a propiedades de objeto. Y acá se despliega una barra, un menú a la parte de la derecha, en los cuales, por ejemplo, aparece básico. En básico yo le puedo cambiar el nombre al deslizador, que ahí fue donde yo, por ejemplo, puse estiramiento, compresión, no sé, este no sé cuál es, voy a ponerle vertical, pero no he mirado cuál es. ¿Sí? Y observen, le doy Enter y aquí ya cambió. ¿Sí ven que ahora el nombre ya es diferente? Acá puedo editar los deslizadores. Este nombre se lo cambio yo. En la parte donde dice deslizador, acá me pregunta de dónde a dónde voy. Entonces, como es un deslizador de estiramiento y compresión, quiero que vaya de 0 hasta 1. Que arranque desde 0 porque la tabla que nosotros estudiamos va desde 0. Y bueno, acá incluso le puedo cambiar el color, si quiero cambiarle el color, ¿cierto? Aunque no va a pasar nada con respecto a la gráfica, pero le puedo cambiar el color. Hay algunas cositas aquí que se pueden hacer también. Y aquí mismo, bueno, puedo cerrar y hago clic derecho en el otro deslizador, propiedades de objeto, y lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este como es de compresión y estiramiento, le voy a poner desde 0.
no sé, voy a ponerle a este que es de estiramiento y compresión en horizontal. La verdad no miré qué hacía cada uno, entonces no sé si los estoy nombrando bien. Esto igual lo puedo cambiar después. Vamos a ver si es verdad. Ah, qué suerte. Este sí era el vertical. Y este sí era el horizontal. Bueno, y a esto miro qué hace. Este es un desplazamiento en horizontal, le cambio el nombre también. Este es un desplazamiento en vertical, también le puedo cambiar el nombre. Y luego puedo modificar varios de estos a la vez, ¿sí? Que es, por ejemplo, a ver, vamos a poner este aquí en -3, este en 2 y este, por ejemplo, aquí en 3. Si nosotros vemos, acá lo bueno también es que GeoGebra nos está dando la parte algebraica. Miren esto, la parte algebraica. Entonces usted puede arrancar de una parte algebraica como la que está ahí. Y igual a 3 coseno de 2x más 3, todo menos 3. Trata de hacer una descripción del paso a paso y ve que consigue esto y luego puede verificar su descripción, por ejemplo, con los deslizadores. Es decir, miro los deslizadores en esta posición en la que están. Acá vemos que tiene un estiramiento en factor 3, una compresión horizontal en factor 2, un desplazamiento vertical en factor, un deslizamiento vertical 3 unidades hacia abajo y un desplazamiento hacia la derecha 3 unidades. ¿Sí? Podemos verlo y bueno, podríamos también comparar con la función base, que es la de punto a punto. Si quiero poner la función base, la escribo acá, y igual a coseno de x. Ahí está. Si quiero cambiarle el estilo del trazo, tengo acá también oprimo sobre la función, hago clic derecho y acá donde dice estilo, puedo cambiarle el grosor, puedo cambiarle la opacidad. Acá tenemos esta opacidad, ¿sí? Puedo cambiarle el estilo del trazo. Bien, puedo cambiarle ese estilo de trazo si no quiero tener la gráfica ahí muy visible, sino como una referencia nomás. Entonces, por ejemplo, puedo hacer eso. Bien. Bueno, yo les voy a compartir el que tenía la función seno. Si quieren se los comparto por el grupo de, por la carpeta de Dropbox, para que puedan manipular algo de ese archivo y si, bueno, eso les puede ayudar a que alguna cosita quede más claro, sería mejor. Bueno, le voy a decir aquí no guardar y ahorita que terminemos la clase entonces les comparto eso. Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar ahora de un tema que va a tener bastante importancia en lo que es todo el asunto de las características gráficas de funciones. Es precisamente el estudio de funciones racionales y polinomiales. Las polinomiales no las vamos a estudiar mucho como tal, son funciones que de alguna manera nosotros hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo, ¿cierto? No me refiero a lo que es propiamente del curso, sino me refiero al menos desde, no sé, sexto, séptimo yo creo que a lo sumo octavo grado empezaron a trabajar con funciones polinomiales. Entonces hay algunas cositas que tal vez no tenga mucho sentido empezar a estudiar, ¿no? Por ejemplo, temas como el grado de una función polinomial, ¿cierto? El coeficiente principal es el que acompaña al del mayor exponente. Eso de hecho ya lo habíamos usado en el criterio de Eisenstein. El término constante o el término independiente es ese que está libre de variables. Para que la función sea polinomial que tenemos, o para que sea un polinomio, todos los exponentes tienen que ser enteros, ¿cierto? Todos los exponentes tienen que ser enteros. Y bueno, acá, por ejemplo, vamos a estudiar algunas cosas que sí nos van a interesar con respecto a funciones polinomiales
de manera específica. Entonces vamos a hablar un poco de rectas. Esto sí quiero que lo tengamos claro, la parte de rectas. Entonces, en el estudio de funciones polinomiales vamos a recordar o a estudiar algunas cosas con respecto a rectas. Entonces, ¿cómo es la forma general de una recta? La forma general es y igual a mx más b. Esta forma es bien específica y a veces también se conoce como la forma punto pendiente de la recta y vamos a ver por qué. Entonces, para poder determinar una recta en el plano cartesiano se necesita un punto y la pendiente. Bien, vamos a escribir esto para poder determinar la ecuación de una recta, basta con tener un punto y la pendiente. Y la pendiente. Bien. Entonces, en esta forma, y igual a mx más b, m es la pendiente de la recta. Esa parte, ese coeficiente que acompaña a x es la pendiente de la recta. Y aquí tenemos que depende de la pendiente, la recta tendrá un comportamiento. Entonces veamos. M por ser un número real tiene que cumplir la tricotomía de los reales. ¿Qué es la tricotomía de los reales? Un número real siempre cumple ¿qué? O él es positivo, o él es negativo, o él es cero. Esa es la tricotomía de los reales. Cuando uno habla de un número real, hablando de la tricotomía, si M están los reales, cuando habla de la tricotomía, habla precisamente, o bueno, lo que quiere decir es precisamente que M debe ser o positivo, o M debe ser negativo, o M debe ser cero. Hay otro tipo de tricotomías, que es la tricotomía de la comparación. Tricotomía de la comparación. Ya que estamos hablando de esto. La tricotomía de la comparación se hace para dos números reales. Entonces, si A y B son números reales, ¿qué puede ocurrir con respecto a A y B? Entonces, puede ocurrir que A sea menor que B, que A sea igual a B, o que A sea mayor que B. ¿Cierto? Tiene que ocurrir una de las tres sí o sí. Sí o sí tiene que ocurrir una de las tres. Y solamente una. Entonces, tenemos estos dos tipos de tricotomía. Cuando hablamos de la tricotomía de un número real, simplemente lo que nos referimos es a que tiene tres posibilidades. Sea positiva, negativa o cero. Si hablamos de la tricotomía de la comparación de dos números reales o de dos cantidades en general, puede ocurrir que una sea mayor que la otra, que una sea menor que la otra o que sean iguales. ¿Sí? Con respecto a la pendiente, usando entonces la tricotomía, tenemos que puede ser positiva la pendiente. Si la pendiente es positiva, la forma de la recta será así. Cuando la pendiente es positiva, se dibuja de esta manera. Este comportamiento más adelante lo vamos a formalizar, se llama comportamiento creciente. Si es negativa, es de esta forma. Y si la pendiente es cero, entonces la ecuación de la recta es de esta forma. Es decir, cuando sea positiva, esto será creciente.
Cuando sea negativa, esta es decreciente. Y cuando sea 0, es constante. De esa forma puede ser una recta dependiendo bueno, de acuerdo a la pendiente. Pero ¿cómo hallar la pendiente? Entonces, la pendiente se puede hallar de la siguiente manera. Sean x0, y0 y x1, y1 puntos sobre la recta. Puntos sobre la recta. La pendiente de la recta está definida por. La pendiente de la recta va a estar definida por lo siguiente. Esta pendiente M será la diferencia de las segundas componentes de estos puntos sobre la diferencia correspondiente de las primeras componentes. Importante mantener el mismo orden. Si acá no importa cuál de los puntos tome inicialmente para restar de cuál. Sí, o sea, acá puedo poner y sub 0 menos y sub 1 en el numerador o y sub 1 menos y sub 0. Es exactamente lo mismo. Bien. Ejemplo. Halle la pendiente de la recta que pasa por los puntos. Y vamos a poner acá los puntos 1, 3 y 2, 7. Entonces, ¿cómo se calcula esta pendiente? Lo que digo es, no importa si yo, por ejemplo, hago 3 menos 7. Pero si hago 3 menos 7 aquí, si aquí hago 3 menos 7, entonces acá debo empezar con, hice aquí la diferencia de las segundas componentes. Para la diferencia de las primeras componentes, no puedo escribir aquí 2 menos 1. Esto estaría incorrecto. Bien, porque tiene que ser correspondiente, es decir, el 2, 3 no es un punto. El punto es 1, 3. Por lo tanto, acá como debería ser esto, debería ser 1 menos 2. Observen que las coordenadas de uno de los puntos debe poderse apreciar acá. Y la coordenada del otro punto debe poderse apreciar acá. ¿Bien? Si no ocurre eso, estoy haciendo mal la cuenta. Y bueno, luego hago la cuenta. 3 menos 7 es menos 4. Y 1 menos 2 es menos 1. Esto es 4. Si yo hago la cuenta de la otra forma, por ejemplo, hago 3 menos 7, 7 menos 3, ahora sí tendría que hacer 2 menos 1. Nuevamente, miremos acá esta parte. Estas son las coordenadas de un punto, 2,7. Y estas son las coordenadas del otro punto, 1,3. Y ahora hago las cuentas. 7 menos 3, 4. 2 menos 1, 1, es decir, todo esto da 4. Ambos resultados son iguales. Entonces, no importa el orden en el que yo haga estas restas. Lo que sí importa es que esté escogiendo de manera correspondiente los elementos de los puntos. ¿Sí? Que esté escogiendo de manera correspondiente esos elementos de los puntos. No puedo escogerlos y escribir ahí como sea, porque claro, si los escribo de cualquier otra forma, entonces ahora sí pronto por aquí daría menos 4 y eso sería incorrecto. Bien. De esta manera calculamos entonces la pendiente. Con la pendiente nosotros podemos hallar la ecuación de la recta y usando un punto. ¿Cómo? De la siguiente forma. Sea M la pendiente de una recta que pasa
por el punto x sub 0, y sub 0. ¿Bien? X sub 0, y sub 0. La ecuación de la recta. Y esta ecuación de la recta se conoce, ecuación de la recta punto pendiente es, esa ecuación de la recta será precisamente y menos y sub 0 igual a m que multiplica a x menos x sub 0. Esta es la ecuación de la recta punto pendiente. Punto pendiente. Resulta que a partir de esta ecuación yo puedo hacer la siguiente cuenta. Puedo despejar y. Esto sería mx menos mx sub 0 más y c sub 0. Esta parte de aquí, esto es una constante. Y esto se puede entonces resumir escribiendo la forma y igual a mx más b, donde b es precisamente menos mx sub 0 más y sub 0. A esta ecuación de la recta se le conoce como ecuación de la recta pendiente intersecto y precisamente es el intersecto con el eje Y. ¿Por qué? Porque cuando hacemos que x valga 0 simplemente nos queda y igual a b, es decir, el punto de corte con el eje Y es 0, b. Precisamente esta b. ¿Bien? Es decir, si a partir de la gráfica que teníamos acá yo quisiera tener un punto, puedo obtenerlo si conozco estos puntos de intersección. Si este es el valor b y esta es la pendiente m, entonces la recta tiene la ecuación y igual a mx más b. ¿Vale? Ecuación de la recta pendiente intersecto es el nombre más usual. Es el nombre más usual. Hay otra forma de la ecuación de la recta y es la forma estándar. Es la siguiente. Ahora vamos a agrupar todo a la izquierda. Es decir, acá vamos a tener menos mx más y menos b igual a 0. Pero esto lo voy a renombrar simplemente poniendo acá una constante a multiplicada por x más una constante b. Ojo, estoy renombrando, no es esta misma b. Multiplicada por y más una constante c igual a 0. Esta forma se conoce como la forma estándar o ecuación estándar. O forma estándar o ecuación estándar de la recta. Esta, por ejemplo, se utiliza en el curso de álgebra lineal. Cuando vayan a calcular más adelante, las personas que están viendo álgebra lineal, cuando vayan a calcular precisamente la distancia de un punto, por ejemplo, a una recta, en R2, o la distancia de un punto a un plano en R3. Bien, la distancia entre dos planos. Bueno, más adelante, tal vez al final del curso, van a ver alguna fórmula para hacer eso y van a necesitar la ecuación de la recta en forma estándar. En forma estándar. Tenemos entonces acá diferentes formas de la ecuación de la recta. Y bueno, quiero que hagamos un par de problemas. Bueno, antes de hacer problemas vamos a dar un poco más de información. Vamos a hablar aquí entonces de rectas paralelas. ¿Cómo definen ustedes las rectas que son paralelas? La pendiente es igual, ¿no, profesor? Sí, señor. Esa es una correcta definición del paralelismo entre rectas. Bueno, resulta que tal vez, no sé, si ustedes lo recuerdan, tal vez, no sé, por allá en primaria o al inicio de secundaria, es posible que les hubiesen definido las rectas paralelas como aquellas que se prolongan indefinidamente y nunca se cortan, ¿cierto?
Resulta que esa definición no es del todo correcta. También lo van a ver, por ejemplo, en álgebra lineal. Las rectas paralelas pueden cortarse infinitas veces. Pueden cortarse infinitas veces. Es decir, ejemplos de rectas paralelas tenemos estas dos, pero también tenemos estas dos, donde una está encima de la otra. Una está, bueno, ahí se cortan en todos sus puntos. ¿Bien? Son dos ejemplos de rectas paralelas. Entonces, este segundo ejemplo es un ejemplo que choca con lo que tal vez conocíamos de antes. Pero la correcta definición del paralelismo es a partir de la igualdad de las pendientes. Y este problema se hace mucho más complicado cuando ustedes en álgebra lineal estudian el paralelismo de rectas en el espacio. Porque piense que, por ejemplo, tenemos una recta así y tenemos otra recta que viene de esta manera. Entonces, estas rectas, vamos a decir acá que no se cortan. Esta que está en la parte de abajo, supongamos que está en el plano XY. Y la que está en esta parte de arriba, no sé, supongamos que está en un plano paralelo, pero está en la parte de arriba. Es decir, no se van a cortar, pero estas rectas no son paralelas. Estas rectas, aunque no se cortan, no son paralelas. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, el paralelismo no se define correctamente en esos términos. ¿En qué términos? En términos de decir que son rectas que se prolongan y nunca se cortan. Resulta que eso en el plano cartesiano funciona en gran medida, pero no funciona, por ejemplo, ¿en qué? No funciona, por ejemplo, cuando tenemos el ejemplo de dos rectas que son coincidentes. Entonces, desde acá vamos a ir refinando esa definición y como dice el compañero, la definición para eso es dos rectas, L1 y L2, son paralelas. En adelante van a encontrar ustedes notación como esta, L1 y dos líneas así, y se lee L1 paralela a L2. Entonces, son paralelas si tienen la misma pendiente. Tienen la misma pendiente. Es decir, que M1, la pendiente de la primera recta, sea igual a la pendiente de la segunda recta. En álgebra lineal esta definición es mucho mejor, porque bueno, ya la parte de tener la misma pendiente en R3 también se va a ver obsoleta, pero al menos nos lleva a tener una mejor idea en términos de qué se puede definir el paralelismo. Vamos a hablar acá de rectas perpendiculares. Se puede decir perpendiculares o se puede hablar de rectas ortogonales. Perpendiculares o ortogonales. Entonces, dos rectas, L1 y L2, con pendientes M1 y M2, respectivamente, son perpendiculares, si el producto de M1 con M2 es menos 1. Si el producto de las pendientes de dos rectas es menos 1, da como resultado menos 1, eso quiere decir que las rectas son perpendiculares. ¿Bien? Son rectas perpendiculares o ortogonales. ¿Vale? Bueno, para la próxima clase, que ya será el próximo martes, el jueves recordemos que tenemos examen. Para la próxima clase quiero que piensen en estos dos problemas.
ejercicios. Primero. Halle la ecuación de la recta que pasa por el punto 3,5 y es perpendicular a la recta. Vamos a escribir y más 2 igual a 5x menos 3. Es perpendicular a esta recta. Segundo, halle la ecuación de la recta que pasa por el punto de corte de las rectas. Y igual a 3x menos 1 y y igual a menos 5x más 2. Y pasa por ese punto de corte y es paralela a la recta 3x menos 2y más 1 igual a 0. Piensen en esos dos problemas y la próxima clase empezamos con ellos. ¿Bien?